Bueno, buenos días. Gracias a todos y todas por estas jornadas tan interesantes. Mi presentación se llama Movilidades laterales, legalismos e ilegalismos en jóvenes en sectores populares. A medida que vaya presentando, voy a tratar de elucidar por qué uso estas palabras en vez de hablar de delito, por qué hablo de movilidad lateral. Lo que voy a tratar de presentar son algunas ideas a partir de trabajos míos con jóvenes que cometieron delitos violentos contra la propiedad en la zona de las periferias de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en un momento de crisis que fue en los años 2000, 2001, 2002, y hay algunos interrogantes que son de un trabajo posterior en un barrio en Argentina es tanto urbanización como lo que se entiende barrio en Venezuela, un trabajo posterior en un momento más de apogeo económico, en un momento en el 2008, y algunos de los interrogantes que voy a tratar de presentar con el intento de que puedan repiquetear o hacer eco en la situación venezolana y también planteando algunas autocríticas con una cierta distancia, un trabajo que está publicado en el 2004, de algunas cosas que creo que no pude ver y que a la distancia la vería de otro modo, pero de algún modo algunas de las preguntas que van a estar presentes hoy son un desdibujamiento de fronteras entre trabajo, escuela e ilegalismos, es decir, áreas que se veían como opuestas, trabajo y escuela de un lado, delito. Voy a usar delito con todas las connotaciones que sabemos que tiene el tema, no voy a usar todo el tiempo así, pero no se me escapa la connotación que tiene el tema de delito, pero lo voy a usar. Trabajo, escuela de un lado, delito del otro. Lo que voy a tratar de mostrar es algo que está en el centro del trabajo, que es un desdibujamiento de esas fronteras que clásicamente, normativamente y con la alta impronta también del derecho, en la mirada sociológica, a veces nos dificulta ver fronteras mucho más tenues. ¿Cuál es el peso de la cuestión social, cultura y otros factores? ¿Qué pasa con familia, barrio y escuela? Y estas preguntas van a estar atravesadas por algunos interrogantes que intentaré que sean transversales. Uno que apareció en la primera presentación, que es ver la heterogeneidad en cada contexto. A veces tratamos de ver el problema del delito como si fuera una cuestión única, como apareció en la primera presentación sobre la mortalidad. Voy a tratar de abogar por pensar las heterogeneidades de esa problemática, abrir un poco la caja de Pandora. Voy a tratar de mostrar cómo nuestros estudios interpelan a las teorías más clásicas, criminológicas, esa larga tradición que parece caduca pero que resurge, y algunas cuestiones que van a quedar planteadas un poco para hoy, quizás para otros días. ¿Por qué no disminuye el delito si se revienten los factores causales? Y algo que va a ser una preocupación central en mis estudios, y creo que en todos los que estamos acá, ¿qué pasa con las políticas? ¿Por qué? Déjenme dar brevemente el contexto, no voy a hablar de la Argentina, pero para que sepan el contexto donde se hizo la investigación. Los delitos contra la propiedad aumentan un 250% en la Argentina en 2 décadas, o sea, un aumento muy grande, paralelo a la desestructuración del mundo del trabajo. En la Argentina había algo que podríamos llamar, comparado a otros países de América Latina, una sociedad salarial relativamente estable. Hay una particularidad del Cono Sur que Argentina comparte con Uruguay, Chile, que es niveles altos de victimización de gente que son víctimas de un delito, pero tasas de homicidio bajas, ¿sí? Y nuevamente algo que apareció ayer y que va a seguir apareciendo, el delito se incrementa con el aumento de la desigualdad, se ameseta en los últimos años, es decir, no disminuye, y baja un poco, pero nunca baja a los valores que logra llegar en los momentos de crisis de mediados de los 90. O sea, el delito aumenta, se mantiene y baja un poco, pero hay como si se hubiera generado un techo, un umbral, del cual es muy difícil bajar y es realmente uno de los interrogantes. La preocupación social ya se dijo por el tema de salto en toda América Latina, y hay dos temas que me parecen que también surcan en nuestros países, que es el famoso tema de la juvenilización del delito. Hay una entrada más temprana al delito, es un tema clásico del cual debemos ser muy sospechosos porque cada época tendió a mirar con recelo a la juventud de su momento y añorar al delito del pasado como más caballeroso y con mayor y menor uso de la violencia. Pero también hay todo un debate si en realidad lo que sucede, yo soy más partidario de esta segunda mirada, que a cada clase y a cada franja de edad le corresponde un tipo de delito. Y
como nuestra preocupación, sobre todo en el Cono Sur, es el delito callejero, al voleo, con poca organización, en la división por clase y por edad, es un delito que en general está relacionado más con jóvenes de sectores populares porque tiene un contenido de estrategia de supervivencia. Si yo quisiera delinquir, seguramente usaría mi capital social, mis conocimientos de redes y haría otro tipo de cuestiones. Entonces, en esa división de clases y edades hay un debate sobre la juvenilización que es realmente bien incómodo, pero que también tenemos que darlo. Y hay un tema más, que es un tema que no necesariamente está saldado en América Latina, que es el aumento del delito, de los números de delito en las últimas décadas. Tiene que ver cuánto con esa idea que aparece primero, que son más personas que cometen delitos o son más delitos por personas. Y no es un tema menor, no es un tema menor para las políticas y es un interrogante que debe estar de algún modo elucidado cuando uno hace un diagnóstico de algún modo de la situación de un país, ¿sí? Digo simplemente algunos de los temas de debate. Dos cuestiones para ver por qué llegó acá y de algún modo el sesgo que de algún modo tiene el trabajo. El sesgo, mejor dicho, la preocupación. En realidad, yo no provengo ni de la criminología, ni nunca imaginé años anteriores que iba a trabajar temas vinculados a delito, sino que mi preocupación había sido temas sociales sobre empobrecimiento de sectores medios, el desempleo y cuando comienzo a ver que lo propio de América Latina y de la Argentina no era el desempleo de larga duración, sino la inestabilidad laboral, es decir, empleos cortos, momentos de desempleos y que eso era lo que diferenciaba a la Argentina y otros países de la región respecto a la cuestión social en Europa, donde el desempleo de larga duración era lo central, empiezo a tratar de mirar cuáles son las consecuencias de la inestabilidad laboral. Empiezo a mirar otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el delito y en ese mismo momento empiezo a ver que hay cifras que mostraban que mucha de la población que había caído por delitos contra la propiedad declaraba haber trabajado en un número muy importante. Y ahí empiezo a entrar al tema. Empiezo a entrar al tema para tratar de mirar este efecto de la inestabilidad laboral, ¿sí? Y también con una preocupación, porque en el mismo momento en mi oído aparecían voces fuertes que se levantaban con esta idea de una nueva delincuencia y la necesidad que una mano dura en este debate que se planteó ayer entre una pugna por un mayor o menor punitivismo. Entonces, lo primero que en este trabajo cualitativo en distintos barrios de las periferias de Buenos Aires, con jóvenes varones, pero también con algunas mujeres, lo primero que apareció como claro era, y que también aparece a partir de datos cuantitativos, es la combinación de acciones legales e ilegales. O sea, lo que podemos ver acá, que el mundo del trabajo no era algo ajeno a estos jóvenes. Y lo que era aún más importante es que ya era una segunda o tercera generación de inestables. O sea, sus padres, que en ese momento tenían 35, 40 años, padres jóvenes, paternidad, maternidad jóvenes, habían entrado al mundo del trabajo y habían conocido una inestabilidad estructural. Tanto es así que cuando yo les preguntaba, ¿qué hace tu papá?, una pregunta clásica, la respuesta era un gerundio. Ahora está repartiendo algo, ahora está trabajando de guardia de seguridad y nunca era esta imagen clásica que uno escuchó de chico, mi papá es portero, mi papá es profesor, mi papá es obrero. Es decir, había ya lo que yo llamo una cierta naturalización de inestabilidad. La inestabilidad aparecía como algo naturalizado y lo que yo llamo un horizonte de precariedad duradera. ¿Qué era un horizonte de precariedad duradera? Quizás lo definió mejor uno de los jóvenes que entrevistamos, que dijo, mira, Gabriel, ¿qué te parece que puedo esperar? Uso la palabra changas, que para nosotros es un trabajito de 200 pesos, después nada, otro trabajito de 200 pesos, después nada, y así toda la vida. O sea, cualquier imaginario de una movilidad, aunque sea corta, social, aparecía desdibujado. Y si este horizonte de temporalidad, de precariedad duradera, aparecía cuando se pensaba en el tiempo, en el presente, lo que yo advierto es que el trabajo aparece como un recurso más, junto al delito contra la propiedad, junto al apriete, que es pedir a alguien de forma amenazada, junto al peaje, que es obturar una parte del barrio para pedirle dinero a los transeúntes, y todo eso eran una serie de recursos a los cuales se acudía según la oportunidad y el momento. En ese sentido, yo traté de conceptualizar un poco qué era lo nuevo de esas alternancias de recursos, de los cuales el trabajo podía ser uno más, y hablo de un pasaje de la lógica del trabajador a la lógica del proveedor. ¿A qué me refiero? Simplemente intentando
por vocación sociológica de conceptualizar un poco, yo digo, la diferencia es la fuente de legitimidad de los recursos obtenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que en la lógica del trabajador clásica, la legitimidad, mi lugar como hombre o como mujer honrada en una comunidad, tiene que ver con el origen de mi trabajo. No quiero ser bíblico, de ningún modo, pero es la idea de gané el pan con el sudor de mi frente, y la idea de un trabajo honrado, de un trabajo, era la fuente de esta imagen de una lógica del trabajador. En la lógica del proveedor, que es la de estos jóvenes, la legitimidad de los recursos era la utilización. ¿A qué me refiero? Todo recurso, del origen que sea, es legítimo en la medida en que permita resolver o satisfacer una necesidad. Esa necesidad puede ser tanto lo que aparecía en la primera presentación, más cercano a las necesidades básicas, ayudar a la madre, pagar las rentas, pagar los impuestos, pero también lo que se definía tanto grupalmente como individualmente como una necesidad: comprar cerveza, comprar unas zapatillas, un joven que entrevistamos que quería conocer distintos lugares de la Argentina. Entonces había ahí toda una redefinición de lo que era legítimo y ilegítimo, con una relación compleja entre lo que es legal e ilegal, que no solo aparecía como una técnica de neutralización, es decir, como una manera de justificar sus actos por parte de quien cometía un delito, sino también compartido de algún modo por sus grupos de pares, en cuanto no necesariamente cometieran delitos. Es decir, no había, ahí hay todo un debate largo, no había necesariamente una celebración del delito, había, yo diría más bien, para ser sintético, una puesta en suspenso del juicio moral sobre lo que era un delito. No se decía que estaba bien ni que estaba mal, mejor dicho, aparecía valorativamente que trabajar es mejor, pero bueno, si no hay trabajo, como decía un joven, necesitas un trabajo, vas a buscar, no tenés plata, vas a robar, conseguí un trabajo, necesitaba dinero para el ómnibus, salí a robar, fui al trabajo. Es decir, había una idea de una posibilidad de alternar entre distintos recursos, pero lo que yo trato de marcar es que desdibujamiento no implica borramiento, es decir, de ningún modo aparece una idea de que es lo mismo el trabajo que el delito, y por ejemplo un marcador muy claro era lo que los jóvenes hablan, los dos dineros, nosotros hablamos en el tema de dos platas, el dinero fácil y el dinero difícil. El dinero difícil era el que se ganaba en el trabajo y se gastaba con mucho cuidado, administrando bien, cuidadosamente, y el dinero fácil era el que se ganaba en actividad ilegal, en algún delito, y se gastaba por eso fácilmente. Es decir, se decía, lo que llega rápido se va rápido, y esa lógica del dinero como dos marcadores diferentes contradice la imagen del dinero como un valor de uso, perdón, como un valor de cambio sin identidad, y permitía de algún modo mantener algún tipo de frontera entre esas dos cuestiones. Volviendo a la cuestión de la inestabilidad, que era un tema que está muy presente en el imaginario argentino por nuestra idea, nostálgica o no, de una sociedad salarial, una cuestión que a mí me interesaba era que la inestabilidad laboral, cuando yo, digamos, ahondaba en las prácticas laborales de estos jóvenes, lo importante o lo interesante eran trabajos que no habían generado ningún tipo de aspecto calificante. Eran trabajos que no habían generado ni lazos sociales, la alta rotación entre las personas generaba que no había vínculos, no había identidad laboral ni sindical ni de ninguna forma, y en ese sentido me parece que el trabajo había perdido un poco sus cualidades más calificantes y se transformaba entonces, desprovisto de sus cualidades, en un recurso más, en una mirada totalmente instrumental del trabajo, al igual que las otras formas de obtención de recursos. Esta idea de movilidad lateral, yendo un poco a las teorías y a las políticas, cuestiona, un poco lo que yo trato de hacer en el libro En Sociología del Delito Amateur, cuestiona muchas de las teorías criminológicas, tanto de derecha como las más progresistas, por ejemplo las teorías del etiquetamiento de Becker, que presuponen una carrera incremental. Es decir, hay una idea, tanto, repito, en miradas más progresistas como miradas más de derecha, de una idea de un paulatino increscendo en un delito, y que si un delito, si las condiciones son negativas para alguien de una medida más estructural o para una mirada más dura, si no hay una idea de una presencia de la ley, esto va llevando a una carrera delictiva. Y nosotros tenemos estudios hechos primero en Estados Unidos y en Inglaterra, pero también, digamos,
también hechos en nuestro continente, que muestran que esto es altamente cuestionado, que hay una posibilidad de alternancia durante mucho tiempo entre distintos tipos de actividades y que el problema está más bien en la necesidad, y perdón decir esto en una casa donde yo sé que es una casa de la Facultad de Derecho, de desembarazarnos de los límites que impone la mirada legalista para pensar pasajes de frontera que muchas veces son más movilidades laterales en los que se puede ir y venir de distintas formas, más que la idea de un pasaje, de cruzar el umbral de la ley de una vez y para siempre. Y en ese momento, en ese sentido, me parece que hay, pero eso lo podemos dejar para discusiones, un cuestionamiento a distintos tipos de políticas, tanto las políticas de la disuasión, las políticas mano dura, pero también algunas políticas de la idea de jóvenes en riesgo que están presuponiendo una relación entre ruptura de la ley y una conformación identitaria particular. En ese sentido, una de las preguntas que yo me hacía en ese momento, quizás hoy me parece un poco dura como pregunta, pero me la hacía y la comparto, es algo que aparecía mucho en el debate, que era la idea de la dificultad de los jóvenes para entender la idea de ley. Yo traté de operacionalizar un poco una idea de ley que se aleje de algún modo de la cuestión codificada normativo y tomé una que tiene un poco de presencia psicoanalítica y un poco de presencia legal, que entender la ley como la dificultad de entender la presencia de un tercero que se intromete en un conflicto privado. Lo digo de una manera más simple para que no parezca tan complejo, tan obtuso. En muchos casos los jóvenes no entendían por qué, si por ejemplo ellos robaban a un vecino pero después le devolvían la plata, le devolvían el dinero, igual llamaban a la policía. O el tema de debate central era, si yo robo en otro barrio, ¿por qué mis vecinos me denuncian? ¿Qué les importa? Si yo no me meto con ellos. Entonces hay un poco la idea, en un momento sobre todo de una gran retirada del Estado como fue en la Argentina fines de los 90 y comienzos de esta década, antes del cambio de 2003, donde la idea de ley de alguien que entraba en algún conflicto privado está totalmente ausente. Al punto tal que muchas veces, cuando yo le preguntaba, después de un larga relato de los sufrimientos a los que habían pasado, yo les preguntaba, bueno, ¿y cuál te parece que tendría que haber sido el lugar del Estado? ¿Qué tendría que haber hecho el Estado en relación a lo que te pasó a vos, a lo que pasó a tus viejos? ¿Qué te parece? Y la pregunta en muchos casos era, ¿el Estado de qué? O sea, en muchos casos había habido un desdibujamiento de toda idea de Estado como una, llamémosla, una terceridad máxima o de mayor nivel que de algún modo tiene algo que hacer. No estoy hablando solo de reprimir, sino en este caso más bien estoy hablando de políticas sociales, de intervenir en conflictos y en sufrimientos privados. Una cuestión también central es que en una sociedad salarial o con ribetes salariales, la experiencia laboral también es una experiencia de aprendizaje de la ley. O sea, un aprendizaje de la ley para los sectores populares también se hace en un trabajo donde las leyes sobre beneficios, accidente de trabajo, de jornadas laborales, o sea, todas las leyes que de algún modo regulan la explotación, regulan los aleas que tienen y las vicisitudes que tienen la vida, aparecía como un aprendizaje de la ley. Nada de esto aparecía en estos jóvenes. O sea, la idea de ley y trabajo eran como dos mundos totalmente intocados entre sí y no había nada de este trabajo desprovisto de sus calificaciones que había tenido que ver con el aprendizaje de la ley. Todo esto a mí me llevó sobre todo a debatir en momentos donde la palabra de moda era la flexibilización laboral para ver también algunos de los impactos negativos que esa idea de la flexibilización tan apologizada por el neoliberalismo había tenido también un impacto en la conformación de subjetividades particulares. En ese sentido, una cuestión que a mí me interesaba particularmente eran dos debates. ¿Estoy bien de tiempo? Porque no quiero... ¿Cuánto ando? ¿Estoy bien? ¿Muy bien? ¿Está bien? Había dos debates a los cuales todos los que trabajamos estos temas tenemos que, o por lo menos, enfrentarnos, que uno es las teorías, lo que llamamos en el debate general las teorías de la mano dura, pero que en una manera un poquito más elegante serían las teorías de la disuasión y que tienen detrás una idea de
las teorías que tienen una gran hegemonía, sobre todo en el mundo anglosajón, de la elección racional. Es decir, la idea ¿cuál hay? Que el delito es una elección racional más y que en la medida que uno aumenta el costo del delito para quien quiere delinquir, ese beneficio va a ser menor. Y ese costo del delito aparece en todos los discursos y en casi todos los programas políticos como un aumento en la posibilidad de ser aprendido, es decir, mejorar la eficacia policial, y aumentar las penas. Es decir, si uno cambia esa ecuación entre costo y beneficio, ese beneficio es menor. Lo que yo trato de hacer, y creo que todos los que estamos acá, antropólogos, sociólogos, etcétera, es mostrar que esa idea de un homo económico casi natural, como si fuera la posición en la cual vinimos al mundo, es de ningún modo una posición natural y que justamente hay lógicas diferentes que se oponen, que pueden convivir más que oponerse a esta idea de una elección racional. Y en ese sentido, lo que yo quería marcar, para marcar solamente una cuestión, es que esta lógica de la elección racional y la idea de la ley como algo del cual uno puede sufrir sus perjuicios por no respetarla o sus beneficios por respetarla, precisa un horizonte temporal. Es decir, yo preciso poder proyectarme en el tiempo para pensar que hay un momento posterior, imaginario, a la acción que estoy haciendo. Si yo, por ejemplo, voy a cometer un delito, tengo que imaginar que hay un tiempo después en el cual ese perjuicio por no respetar la ley voy a sufrirlo. Lo que yo quería marcar, lo que yo trato de marcar en el trabajo, es que justamente hay una tal fragmentación espacio-temporal, las acciones tienen más bien una temporalidad propia, bueno, necesito un recurso, lo quiero ahora, y la dificultad de proyectar la ley, ese tiempo posterior, también cuestiona esa idea de un cálculo estratégico en el cual esa teoría de la disuasión va a hacer sentir sus efectos. No sé si queda muy claro, si no lo veo después. En ese sentido, yo trato de marcar cuáles son las lógicas que aparecen en los jóvenes. Una de las lógicas que a mí me interesa mucho, sobre todo porque entra en un debate muy fuerte en varios de los países, que es el aparente uso irracional de la violencia para cometer determinados delitos, y yo tomando una categoría nativa que es la lógica del ventajeo. ¿Qué es ventajeo? Ventajeo tiene dos acepciones. Una es, no importa el medio del que sea, si yo quiero eso, lo voy a obtener. Entonces yo quiero este celular, primero se lo pido de una manera seductoramente, si no me lo da, trato de amenazar, y si no me lo da, se lo saco. Es decir, la lógica del ventajeo es una lógica de los fines, no importando el medio. Pero el ventajeo también tiene algo de hacer un movimiento más rápido que el otro, tiene algo de la imagen del cowboy que saca antes que el otro el revólver para disparar, y en muchos casos, en esa lógica corporal del ventajeo, se explicaban, explicar, repito, no es justificar, sino explicar y comprender intelectualmente, muchos casos de violencia, porque con una idea de un aumento del armamentismo de las personas en general en la sociedad, también había la idea que ante todo gesto que se pensara que la persona podía tener un arma, se autolegitimaba la idea de disparar antes. Entonces, había ahí simplemente un interés de poder comprender cuáles eran las lógicas que entraban en juego en las acciones de estos jóvenes. En ese sentido, como yo decía, no necesariamente es que no hay cálculo, me parece que eso también sería responder a nuestra pugna con las teorías de elección racional, negando que hay en algunos momentos elección racional, uno elige muchas veces en su vida, hago esta carrera, hago esto, hago lo otro, pero lo que yo trataba de mostrar, sobre todo analizando las trayectorias de aquellos que seguían cometiendo delitos, que llegar a considerar algunas esferas de cálculo era parte de un aprendizaje, es decir, aquellos que seguían cometiendo delitos y que podían llegar a algo más parecido como una proyección de carrera, parte de esa proyección de carrera era, por un lado, llegar a un equilibrio subjetivo entre el tipo de delito que me daba algún beneficio y una forma de uso de la violencia y de riesgo que me pareciera factible. Es decir, había gente que empezaba cometiendo delitos de manera muy violenta, se daban cuenta que capaz que lo mataban, y ahí tomaban algunas lógicas, por ejemplo el escruche, que en el argot argentino es entrar a domicilios cuando no hay nadie. Decían, bueno, me evito ahí que me maten, obtengo beneficios, es decir, no necesariamente la idea es nuevamente una violencia incremental, sino también de una especie de equilibrio subjetivo, cuando hay lo que podríamos llamar un comienzo de carrera, donde se llega a un equilibrio entre beneficios esperados y riesgos asumidos. Y en ese movimiento también hay la idea de
empezar a tener determinadas esferas donde hay cálculo de riesgo. Es decir, se empieza a pensar, y ahí sí, mi amigo con alguna teoría de elección racional, por ejemplo, usar armas. Usar armas, al principio no, después sí, empieza a ser parte de un cálculo. Cuando uso armas, puede ser que pueda cometer un hecho de mayor cuantía, pero al mismo tiempo es más probable que tenga que disparar. ¿Se entiende? Robar de a 2 o de a 3. O sea, lo que yo trato de demostrar, y eso podemos discutir, es que hay esferas que empiezan a transformarse en esferas en las que se hace un cálculo de riesgo, pero hay dos esferas, y ahí sí es mi debate con las políticas, que están excluidas de este cálculo, que son entrar y salir. Es decir, entrar, cometer un primer delito, la pregunta era, bueno, ¿y qué pensaste? Y en general la respuesta era, no, mira, para hacer un primer delito no tenés que pensar. La idea justamente que ese primer delito no necesariamente implicaba un cálculo de entrada, sino justamente lo contrario. La idea de no pensar y mandarse. Y también, y esto me parece lo más importante para las políticas, una vez que se definía, en los casos donde había una trayectoria, donde se querían quedar dentro de acciones ilegales, las decisiones se tomaban al interior de un campo definido. ¿A qué me refiero? En los 90 se produjo, con el aumento del policiamiento, una policía más dura, una policía que empezó a ser mucho más violenta con los jóvenes, y a partir de una demanda y de todo un cambio en políticas. Y supuestamente desde aquellos que proponían ese endurecimiento policial, eso iba a fomentar una disuasión de los jóvenes que mirando, volvemos al cálculo costo-beneficio, mirando ese aumento del costo posible del delito, iban a ser disuadidos. Lo que pasaba era justamente lo contrario. La idea que estaba presente en casi todos los jóvenes que entrevistamos es que ahora con la policía hay que perder, es perder o ganar. Perder tiene dos acepciones, perder es caer preso, pero también perder es la vida. Entonces, la idea justamente de mirar una policía que solamente va a parar cuando te mata, lo que hace es, era incrementar también la violencia de los enfrentamientos. Entonces, en el relato sobre los enfrentamientos era la idea de que la hipótesis que tenían ellos es que era a ganar o perder, o sea, a matar o a morir. Entonces, me parece que también ahí hay otro cuestionamiento, además de, por supuesto, que debemos hacer desde una óptica de derechos humanos, pero también que la manera en que debemos desmontar los fundamentos intelectuales, en mi interior, en gran medida falsos, en los que se basan muchas de las políticas de disuasión y de mano dura. Tengo 5 minutos más, si no, me dices tú. 5 está. Plantear 3 o 4 cuestiones, simplemente si quieren, para el debate. En relación con la policía, una cuestión central es, provenían de los mismos barrios, había relaciones cercanas y no había ninguna identificación de la policía con ley. La policía era una banda armada más, con mayor poder de fuego y justamente, volviendo a la cuestión actual, pero voy a ir a la cuestión actual ahora. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué cuestiones me parece que pasan hoy? Hago un salto, 2002, periodo de crisis, 2008, crecimiento en la Argentina, disminución de la desigualdad, un gobierno con muchos logros en aumento de cobertura sociales y de previsión, etcétera, etcétera, políticas. Y quiero marcar algún tipo de paradojas que me parece que entra en diálogo con algunas paradojas que Verónica marcó ayer respecto a la Venezuela actual, ustedes me dirán. Simplemente marcar algunas paradojas de un trabajo actual en un barrio, ya así, en un project, en una especie muy estigmatizado y con altas tasas de delito. Hay una serie de paradojas que hay al mismo tiempo un incremento del trabajo, del puesto de trabajo, pero la estigmatización social y barrial juegan más fuerte en la dificultad de muchos jóvenes de determinados barrios para llegar a esos puestos. Es decir, con el aumento de la preocupación por el delito, la estigmatización por el lugar de trabajo tiene un peso más fuerte. Un segundo lugar, y que algo hemos charlado tanto en la reunión como entre nosotros, así en los cafés y en la cerveza, hay un peso mayor del consumo y al mismo tiempo de la experiencia de privación. ¿A qué me refiero? En el trabajo del que di cuenta recién, de algún modo el delito tenía algo de estrategia de supervivencia, de algún modo. En general, los ingresos de los jóvenes eran cercanos a cero. Hoy no. Muchos de los jóvenes que estamos entrevistando y que cometen algún tipo de delito,
hay un peso muy fuerte, un diálogo muy fuerte sobre el consumo, sobre el MP3, mirá vos el celular que tenés, mirá el que tengo yo que es mucho mejor. Es decir, me parece que al mismo tiempo hay un cambio que es de toda la modernidad tardía y que llega a nuestros países y llega a los sectores populares, con lo que se ha llamado, de un modo que yo cuestionaría, la democratización del consumo, un término a cuestionar, pero que parte del delito tiene más que ver no con una experiencia de privación absoluta, sino con experiencias de privaciones relativas y con un mayor peso del consumo como una experiencia vital e individual ligada al placer, a la diferenciación, etc. Al mismo tiempo hay una mayor condena social al delito, pero al mismo tiempo, como decía Philippe, respecto al rap gángster, también hay en muchos de nuestros países una música que mercantilizada, que hace una apología de determinadas formas de violencia, etc. De ningún modo estoy tratando de decir, como dicen algunos colegas muy conservadores, de que la música genera el delito, ni mucho menos. Lo que yo estoy diciendo es que lo que aparece condenado de un lado aparece mercantilizado por el otro, simplemente esa desigualdad. Nuevamente, la pregunta que me hago es de estrategia de supervivencia a experiencias plurales. Me parece que hoy hay que abrir esa caja Pandora del delito juvenil y ver distintas discusiones. Y simplemente como pregunta, y ahí sí creo que lo relaciono con la primera presentación, con la necesidad de qué hablamos cuando hablamos de desigualdad, creo que tampoco pudimos analizar bien los nexos entre las experiencias de desigualdad y delito, y también otras relaciones vinculadas a esa experiencia de la inestabilidad laboral, como el lugar de la humillación, en las formas de poder que se obtenían en la comisión de delitos y, volviendo a un tema que apareció, por supuesto, en el trabajo de Philippe y después, cómo las cuestiones de respeto jugaban en esta cuestión. Brevemente, termino en un minuto, abogo también por encontrar la heterogeneidad, acá simplemente algunas preguntas sobre, pero eso lo dejamos para ahí. Trabajo, pero mostraré en otro lado qué pasaba con las relaciones familiares y la complejidad de vínculos, qué pasaba con la exclusión y la falta de lugares propios en los barrios y el quiebre de una articulación generacional. O sea, yo trataba de mostrar cómo el mundo del trabajo y la sociedad salarial implicaba también una forma de articulación entre distintas generaciones, donde las generaciones nuevas entraban al mundo del trabajo, se les permitían distintas formas de desviación tolerada, como decía Hogarth, y cómo lo que aparecía acá era un desconocimiento entre generaciones, porque esas formas de acople generacional, no exenta de conflictos, por el mundo del trabajo, ya sea en la fábrica, aprendices en el barrio, se había roto, y simplemente una cuestión que vemos en varios lugares de América Latina, que el aumento de la cobertura educativa también rompe esta idea de trabajo de un lado, perdón, delito de un lado, escuela del otro, sino que hay también, en el caso argentino y en el de otros países, en Brasil muy claramente, una nueva necesidad de ver la articulación de ilegalismos con actividades como, por ejemplo, la escolaridad. Muchas gracias y gracias.